Buenos días, buenas tardes realmente, jóvenes. Vamos a hacer unas grabaciones que estaba pensando realmente sobre cómo vamos a manejar los capítulos del libro Un camino entre dos mares, que es el motivo de esta grabación. Y pienso que la vamos a hacer precisamente en bloques tal como lo vemos del capítulo 1 al 4. En el capítulo 1 vamos a hablar de las páginas del prólogo y de el primer capítulo en sí. Así que esta primera grabación vamos a tratar de que sea una grabación que toque toda la parte preliminar, el contexto del libro, y podamos ir abarcando poco a poco el tema que nos compete, ¿no? Como yo les mencioné, esta grabación es bien importante que ustedes la puedan ver, que la puedan analizar, me presten atención, la reproduzcan una y dos veces, porque de aquí ustedes van a tener una mejor comprensión de el libro de Un camino entre dos mares, que a algunos estudiantes les ha costado la lectura, pero creo que esto los puede ir guiando, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es efectivamente guiarnos con la presentación de que yo les puse en la plataforma de OneNote. Yo les puse un PDF que se llamaba Un camino entre dos mares, que conlleva efectivamente la lectura del libro en bullet points. Los bullet points van a ser muy importantes que ustedes los puedan ver ahora con el video que les estoy grabando. ¿Okay? Creo que vamos a poder resolver muchas incógnitas sobre la lectura que a algunos les va a costar, porque es una lectura histórica, pero fiable, consumible, desde el punto de vista de tener un contexto de por qué se escribe. Yo he tomado una gran cantidad de apuntes sobre la lectura de este libro ya de hace un par de años, y van a ser los apuntes que me van a ayudar efectivamente a conversarles un poquito sobre eso. Lo primero que quiero conversarles es por qué se escribe el libro. Sin lugar a dudas, una de las obras de la ingeniería moderna, que sigue siendo una gran obra admirada. Hoy en día en Panamá, ¿quién no quiere venir a Panamá, que es extranjero, y quiere visualizar la operación del Canal de Panamá? Existen dos canales en el mundo que se han posicionado en la cúspide: el Canal de Suez y el Canal de Panamá. El Canal de Suez une efectivamente el tránsito del mar Mediterráneo entonces al mar Rojo, al Océano Índico, por decirlo de esta forma. Ya no tiene que pasar, los europeos ya no tienen que pasar cruzando todo y bordeando todo África para llegar entonces a la India, por ejemplo, o a las regiones de Oceanía y del Medio Oriente. Ya pasan por el Canal de Suez. En el caso de América, el poder tener el Canal de Panamá hoy en día es un trayecto que ahorra una gran cantidad de tiempo. Si no estuviese el canal, tuviesen que pasar por el estrecho de Magallanes, por el sur de América del Sur, para volver a tomar entonces el lejano oriente. Entonces el Canal de Panamá es una de las grandes obras que ha hecho el hombre a nivel de solventar las comunicaciones, principalmente comunicaciones comerciales. Entonces, importante saber que en 1977 el Canal de Panamá se logra hacer la firma de un tratado sobre el Canal de Panamá. Fue el famoso Tratado Torrijos-Carter. Este tratado permitió precisamente tener un tiempo ya previsto para que el canal vuelva a manos panameñas. Se llamaba el Tratado Torrijos-Carter, 1977. Este libro se escribe para el año de 1976, es decir, se termina de escribir, de consolidar toda esta información para el año de 1976. Es decir, haciendo alusión a toda la historia que conlleva la construcción de este canal, que no es solamente una historia de los norteamericanos finalizando la construcción del canal, también conlleva una historia de la visión que se tenía la humanidad desde los tiempos coloniales, el fracaso del proyecto francés y la conclusión efectivamente del proyecto norteamericano. Entonces el libro tiene esa connotación de ser escrito dentro de ese periodo de 1976 para el 77, cuando se firma ya el Tratado Torrijos-Carter, ¿no?
Otro aspecto que quiero conversarles en el contexto de esta grabación, es que el libro recorre realmente en tiempos, en años de 1870 a 1914. ¿Y por qué? Porque precisamente los más grandes registros de la idea, la visualización, de la vía donde podía hacerse ese canal interoceánico, que, ojo, importante, no fue Panamá siempre la opción más viable. Existieron otras opciones y el libro te las comienza de alguna u otra forma a mencionar poco a poco. Te dice las ventajas y las desventajas de cada una, hasta que finalmente Panamá es la opción más factible y se construye el canal en Panamá. Pero desde 1870 se va hasta, en un momento, hasta unas expediciones que se hicieron en 1850. Hace mención en ese principio de 1850 también de algunas expediciones para buscar esa ruta, ¿sí? Hasta 1914, que realmente se concluye la construcción del canal norteamericano, que comienza en 1904 y concluye en 1914. Ya es conocido por todos, la historia nos da el honor a los panameños de haber ampliado el canal ya en el siglo XXI, también con un gran aporte de la tecnología, igualmente un logro histórico de la ingeniería moderna, hacer esa ampliación del canal. ¿Okay? Así que es muy importante que se sepa que el libro tiene esta importancia en medio de el momento donde se iba a firmar el Tratado Torrijos-Carter. Otro aspecto que quiero comentarles es efectivamente los países que toman cabida en esta historia, y son puntualmente los que vamos a mencionar. Panamá, por ser el lugar donde se construye el canal de Panamá como tal. Francia, tomando en consideración que fue parte de un proyecto que fracasó. Ya veremos las razones por las cuales el canal francés fracasó. Eso lo vamos a ver en la continuidad de los capítulos. Vamos a ver los Estados Unidos y su interés desde antes de Francia. Yo siempre he dicho en clase que Francia le robó el mandado. Hay una expresión que dice le robaron los huevos al águila, es decir, el águila es el águila norteamericana y los franceses vinieron por la puerta de atrás y le robaron el mandado, por decirlo así. Nicaragua, porque efectivamente Nicaragua era una opción, era una opción real, todavía hoy en día puede ser una opción. Colombia tiene que tener un lugar, porque recuérdense que nosotros estuvimos unidos a Colombia desde 1821 hasta 1903. Las decisiones que se tomaron para la construcción del canal francés o del proyecto francés fueron con el gobierno colombiano. La independencia de Panamá, auspiciada realmente por el establishment norteamericano, catapultó la separación con Colombia. Es una realidad, aunque a algunos ultranacionalistas no les guste, pero sí hubo una participación norteamericana, con el único interés norteamericano de realmente construir el canal de Panamá. Ellos querían tener dominio de los océanos, de los más grandes océanos, el océano Atlántico y el Pacífico. Unirlos era una ventaja. Unir la costa este con la costa oeste norteamericana a través de ese paso por el canal de Panamá era una necesidad imperante, que después vamos a ver cómo se prueba esa necesidad. Entonces, estos son los países. Podríamos hablar de México por la ruta del Istmo de Tehuantepec, pero esa ruta efectivamente fue una de las rutas rápidamente eliminadas como opciones, dada que no era tan angosto nada, ¿okay? Pero hay un proyecto en Tehuantepec que causa hilaridad, es risa. Ya lo veremos también en los siguientes capítulos. Entonces, hemos dicho el contexto cuando se escribe, hemos dicho los países, y tenemos que hablar de las grandes figuras. Realmente este libro habla de dos grandes figuras, líderes, ¿ok?, relevantes. Número uno, Ferdinand de Lesseps, el gran ingeniero francés, más que ingeniero realmente, porque no era ingeniero, el gran empresario,
la gran visión, una visión muy bañada en la egolatría, en la gran figura, en el renombre de este gran empresario francés. Van a ver el perfil de este gran empresario francés, ególatra, una persona cerrada, pero con una aureola yo le llamo rockstar, de gran estrella, que trajo el proyecto de la construcción del canal en Panamá, siendo muy obstinado, muy terco, no escuchaba los consejos de la ciencia, y el resultado ya lo sabemos, el fracaso. Y la otra figura, una figura ya política realmente, no empresarial, que fue el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que también entonces se puso entre ceja y ceja terminar ese sueño de unir el océano Atlántico con el océano Pacífico a través del canal de Panamá. El libro lleva una cantidad enorme de referencias, de entrevistas, algunas informaciones jamás antes publicadas en ningún medio antes que este libro, documentos que se pudieron obtener solamente efectivamente en el establishment norteamericano, en las bibliotecas norteamericanas, pero refuerzan la historia que nosotros conocemos en Panamá. Es decir, que la historia que hemos visto por los historiadores panameños y la construcción del canal francés, de los intereses franceses norteamericanos, tiene validez cuando nosotros leemos este libro. Este libro no es un invento, no es una fantasía. Decía en una parte del libro, decía que no hay nada inventado en este libro. Todo está corroborado con fuentes primarias, secundarias. ¿Okay? Entonces, el autor David McCullough realmente hace una joya histórica para que el ciudadano del mundo, norteamericano, panameño, europeo, pudiese entender la magnitud de la obra del Canal de Panamá. Así vamos a dar inicio entonces. Esta es parte del prólogo que queremos conversarles, ¿no? La historia comienza con esa visión de ingenio, bañada del capitalismo financiero, de la medicina. Es decir, el proyecto del Canal de Panamá, en los tiempos como ya lo vimos en la historia reciente del libro de Wendy Tribaldo, donde veíamos al monarca Carlos V queriendo abrir una zanja, a Felipe II, su segundo hijo, queriendo llevarlo a cabo. El proyecto de visión, el sueño de la apertura de un canal interoceánico en esos tiempos, en finales del siglo XV, principios y en el siglo XVI, no tenían cabida porque la ciencia no estaba desarrollada, la ingeniería no estaba desarrollada. El desarrollo de la revolución industrial comenzó a darnos entonces luces de una posibilidad real. Entonces ese ingenio, esa visión se materializó en primer lugar con los franceses en Panamá y en segundo lugar con los norteamericanos. El desarrollo de la medicina, el capitalismo financiero, la necesidad de construir esta ruta, no solamente por la necesidad militar, que era la más prioritaria de los norteamericanos, sino también por la necesidad de crear un capitalismo financiero, un dominio sobre las vías de comunicación comercial. Entonces son contextos del libro que nos muestra. Nos muestra también el libro un trayecto de la gloria al fracaso. Cuando yo escribí esto de la gloria al fracaso, o lo interpreté de esta forma, estamos hablando de el famoso aire de triunfalismo que tenían los franceses con la dirección de Ferdinand de Lesseps, y cómo esa gloria se fue opacando cuando se encontraron con la realidad, una realidad que no había visto Ferdinand de Lesseps en la construcción y en el éxito del canal de Suez, del cual él fue el director de esta gran obra. Eran dos áreas totalmente diferentes. Construir el canal de Suez y el canal de Panamá eran dos áreas totalmente distintas. A nivel de tierra, a nivel de condiciones ambientales, a nivel de enfermedades, del impacto contra las enfermedades que se iba a generar. Pero también podemos decir que hay del ocaso a la gloria,
cuando los norteamericanos, frente a las vicisitudes que llevaron, los problemas que llevaron, pudieron hacerle frente con resiliencia, con empatía, con los trabajadores. Decía yo, de forma estoica, muchos, con ingenio, con planificación, la importancia de planificar, algo que los franceses realmente tuvieron como una gran debilidad y les costó la pérdida del proyecto. Los norteamericanos, a quien le guste o no le guste, tuvieron siempre la ciencia del planeamiento, el orden, el proyecto, en medio de su construcción. Ya lo veremos más con los dos últimos administradores de la construcción del canal, con Steven y con Goethals. No así lo vemos con el señor Wallace, ¿no? Pero ya esto lo vamos a ver en su momento, ¿ok? También es importante dar a conocer que la construcción del canal norteamericano y la finalización exitosa cumplía con una visión de dominio, y es una realidad, el dominio de los océanos. Una visión que ellos siempre tuvieron y han tenido sobre América. Entonces, para ellos lograr ese control sobre América, necesitaban tener el control de esa vía interoceánica. Entonces, la visión que tuvieron desde antes de la construcción francesa y que se vio obviamente pausada e intermitente por el inicio de los franceses, y que para ellos fue prácticamente un éxito el hecho de que los franceses hubiesen fracasado, les dio poder en América. Y el poder que buscaban era el poder militar, pero también les dio el poder económico. El poder conectar, obviamente, las dos costas de forma marítima y no solamente de forma ferroviaria. Entonces, hasta aquí lo que yo quiero darles como el primer pantallazo del proyecto norteamericano. Y voy a hacer entonces, efectivamente voy a hacer una pausa en este video, ¿ok? Voy a hacer una pausa en este video para comenzar en el siguiente video con el primer capítulo como tal.